Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar conectándose. Mi nombre es Milagros Corrales Orozco. Pertenezco al equipo del área de conservación y restauración de la Dirección de Conservación. Y hoy estaré a cargo de la charla Aplicación de las recomendaciones para la manipulación de documentos frente al COVID-19. Antes de continuar, quisiera transmitirles el saludo de nuestro jefe institucional, el señor Jorge Ortiz Sotelo, quien también nos acompaña de manera virtual y estará con nosotros en lo que dure esta charla. Bien, esta charla ha sido preparada con el fin de, primero, prevenir la salud de los archiveros y usuarios, también de cuidar nuestra documentación y, claro, absolviendo las preguntas que nos han estado haciendo llegar a través de nuestros correos, consultando diferentes archivos a nivel nacional sobre cómo vamos a enfrentarnos a la situación de ya regresar a trabajar y manipular la documentación. Voy a pasar a compartir la pantalla para contextualizar primero qué es lo que está pasando y luego proceder a desarrollar todo el tema. Bien. Después del 16 de marzo, la ciudad de Lima y el mundo ha quedado de alguna manera en modo pausa. Esto ha traído a todos una suerte de incertidumbre, de incredulidad, en un principio de no saber a qué nos estamos enfrentando. No podíamos salir de nuestras casas, ¿no? Entonces, con el tiempo entendimos que era para resguardar nuestra salud y de nuestra familia. Pero el tiempo que hemos estado en confinamiento también ha cambiado nuestros planes, no solo personales, familiares, sino de trabajo. Muchos estamos haciendo trabajo remoto, lo que implica también un cambio de la manera como actuar frente a resolver los asuntos de la familia y también del trabajo a la vez. Pero lo mismo ha pasado con nuestros repositorios. Nuestro centro de labores generalmente está, el corazón de nuestro trabajo es la documentación que se guarda en estos repositorios y en la actualidad se encuentran pues vacíos. En muchos casos, obviamente, no ha habido ventilación. Por un lado, debe haberles favorecido mucho a la documentación porque hay un factor físico-mecánico que ya ha dejado de ejercerse, que es la manipulación. En algunos casos, una inadecuada manipulación. Lo normal era encontrarnos con los encargados de los repositorios en la devolución o el retiro de la documentación para el servicio a nuestros usuarios. Además, también presentaban el personal de limpieza de mantenimiento, o en el caso de la limpieza especializada, también estaban dentro de los repositorios, con toda la seguridad que tiene que tener. Y en el caso del área de conservación y restauración, pues visitábamos los repositorios cada cierto tiempo para hacer un monitoreo ambiental, las condiciones físicas del repositorio y ver también, observar cómo es que se lleva a cabo la manipulación de los archiveros, ¿no? Con los documentos. Nuestras salas de consulta, como la pueden observar, esta es la sala de consulta en correo, investigación. El objetivo de todo archivero es dar servicio de la documentación que nosotros guardamos. Todas las funciones que desarrollamos es para dar con prontitud y buen servicio a nuestros usuarios y nuestros archiveros. Entonces,
Hoy, si bien están las salas vacías, seguramente cuando nos reincorporemos, la situación no va a ser la misma. Esto ya lo dice la norma, hay que mantener cierta distancia. Por lo tanto, vamos a cambiar mucho también el ritmo de nuestro trabajo. En el caso del Archivo General de la Nación y en algunos talleres de los archivos regionales, pues la situación ha sido igual. Todo el material que teníamos tratando, ya sea interno del propio archivo o externo, como es el caso que a nosotros nos ha pasado, teníamos documentación de otras entidades que han quedado a medio terminar. Todo ha quedado en cada mesa de trabajo y hemos, bueno, pues no hemos regresado, así como a todos les ha pasado. Prontamente ya nos empezamos a retornar al trabajo y habrá que adaptarnos. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en este tiempo? ¿Quién ha sido responsable de llevarnos a este confinamiento un tanto apocalíptico? Este pequeño virus, que en un principio, cuando se descubre en el 2019, lo conocen y denominan como 2019 nCoV. Pero como los estudios tenían que seguir avanzando, encontraron que su genoma humano, su genoma, tenía mucha relación con el virus SARS-CoV, responsable del problema respiratorio agudo grave, lo que pasa a denominarse entonces al virus SARS-CoV-19. Sin pretender ser bióloga, es necesario que conozcamos un poco de este virus para saber a qué nos vamos a enfrentar a partir del 1 de julio. Muchos nos hemos quedado en casa sin salir, otros sí lo han estado haciendo, pero los que no han salido, hay cierto temor, por no decir mucho temor. El virus realmente está compuesto de una manera muy simple, tiene su ARN al interior, es decir, toda su, es su formación del virus. Está cubierto por muchas proteínas, una de ellas una envoltura lipídica, y luego viene alrededor la corona, por eso la denominan también coronavirus. Esta corona es una glicoproteína denominada S. Hago énfasis en esto porque va a ser la clave para entender cómo es que el virus ingresa a nuestro cuerpo y qué es lo que necesita para sobrevivir. Los estudios indican que esta glicoproteína, denominada S, necesita para sobrevivir una célula que tenga una proteína AC2. Entonces, cuando ingresa al cuerpo de la persona, va a buscar las células que tengan esta proteína y con ellas van a lograr acoplarse a esta célula, ingresar a la célula y empezar a reproducirse. La reproducción hace que la célula vaya siendo afectada, destruyéndola, y nuevamente sale el virus para continuar con su proceso de infección. En algunos casos se ha visto y sabemos que hay una mutación del virus, pero no es el caso hablarlo, ¿no? Entonces, sale el virus y una persona que no se ha cuidado lo puede adquirir muy fácilmente con el solo hecho de la conversación, o en el caso de presentar estornudo, tos. Estos virus se transportan a través de las gotas, ya sean nasales, salivales, que pueden ser acogidos, inhalados por la otra persona que nos está cubriendo el rostro, ¿no? Y cuando ya ingresa, y también se sabe que los estudios han demostrado que la
Las tres principales modos de ingreso son la nariz, los ojos y la boca. En estas partes de nuestro cuerpo tenemos mucosas donde fácilmente esta saliva se adhiere o estas gotículas se adhieren e ingresan al cuerpo haciendo todo el sistema que en la anterior diapositiva les mostré. Y así va afectando a nuestro cuerpo. Es acá donde aparecen los síntomas que todos ya conocemos. Y en algunos casos, pues, estos síntomas no se presentan, y esos son los asintomáticos. Y de los asintomáticos es que debemos de cuidarnos, porque estas personas no tienen ningún síntoma, pueden ir a laborar, en el momento que ingresan a tener dolor, no van a estar estornudando, pero de alguna manera, si hay algún descuido por parte de la persona, es muy posible que ese descuido haga que converse o se quite la mascarilla y luego deje las gotículas en algunas superficies. Las investigaciones que han estado variando porque nos encontramos que este virus ha sido muy novedoso para todos los científicos, para nosotros, pues nos ha llevado a estar encerrados en casa, ha hecho que mucha de la investigación vaya cambiándose, porque la idea es tenernos informados y saber cómo este virus va progresando y desarrollándose, de manera que los investigadores tienen que seguir en esta etapa de investigación y de darnos a conocer esa investigación para volver a retomar alguna medida que nos habían dicho debemos realizarla, quizás ya no, o quizás acentuar esa medida de prevención. Entonces, nos dicen, por ejemplo, ¿no?, que dura de 2 a 8 horas en aluminio, en metales, en los guantes quirúrgicos porque son de plástico, en la madera 4 días, en los vidrios 4 días, en plástico 5 días. Y el soporte por el que cuando nos enteramos cuánto tiempo dura el virus sobre este soporte es que nos empezamos a preocupar. Es de 4 a 5 días, antes habían dicho 24 horas a 48 y en otras investigaciones hasta 7 días. Acá lo importante es que se ha descubierto que sí se logra permanecer en la superficie del papel cierto tiempo, 24, 48, 5, 7, es importante conocerlo. Ahora, también en los archivos tenemos todos los materiales que acá se mencionan. Ya sea en el área de servicio, vamos a encontrar muebles de madera, vamos a encontrar vidrios, en el área de trabajo técnico archivístico, por ejemplo, vamos a encontrar también mesas lisas, de metal, porque seguramente va a haber estantería, y ni qué decir en los repositorios. Nuestras estanterías son de metal en la mayoría. Hay algunos casos que aún tienen baldas de madera, otras de melamina. Entonces nos encontramos que tenemos que sumar, sacar un promedio de todo esto, suponiendo que algún compañero o algún usuario haya tenido un problema de coronavirus, ¿no?, de la presencia de esta, está enfermo. Y hay que pensar que se infectó nuestra documentación. Esta información nos pone a todos nosotros preocupados. Es natural, somos personas que queremos continuar con vida, continuar con nuestra familia, continuar con nuestro trabajo. Y por tanto, las dudas que se han presentado, nosotros a través de la Dirección de Conservación del Archivo General de la Nación, queremos ayudar a resolverlas de forma que la situación sea un poco más llevadera. Yo creo que acá es muy importante que trabajemos mucho
con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución, porque es obligatorio que este comité formule un plan de vigilancia y control previamente al retorno de nuestras labores. Y los protocolos que vayamos considerando, adoptando, tienen que tener relación con el plan que se ha presentado en la institución. El equipo de la Dirección de Conservación elaboró esta guía o la presentó en mejoras del mismo documento, y este ha sido o es el documento base para que ustedes, los archiveros, puedan adoptarlo, puedan mejorarlo. Nuestra geografía es muy diferente y eso también tiene incidencia en cómo vamos a trabajar con este virus y cómo vamos a cuidarnos también. Nosotros, la guía, si bien ha sido preparada y está ya en circulación, estamos proponiendo la ampliación de la información de esta guía, porque como les mencioné, si nuestros científicos y nuestros estudiosos siguen investigando y nos siguen dando información, lo correspondiente es como funcionarios somos del Estado, ustedes también mayor información clara que les detalle cómo hacer el trabajo y cómo ayudarlos, ¿no? La idea es ayudar a ustedes para que ustedes ayuden a su institución a cuidar la documentación y a cuidarse todos los que trabajamos en archivos. Como deben saber, la resolución ministerial 239 del MINSA emite un documento técnico denominado Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con riesgos de exposición al COVID. La parte que a nosotros nos ha interesado como área de conservación y restauración es el lineamiento número 1 respecto a limpieza y desinfección. Es importante que apliquemos las normas y los estudios que van saliendo, pero de forma que no afecte el patrimonio documental. Los lineamientos que nos ha dado el gobierno son generales y ustedes saben muy bien que la limpieza y desinfección dentro de los repositorios no son las mismas que se realizan en una oficina, en un almacén, en pasadizos. Nosotros, los responsables de nuestros repositorios, nosotros que somos de conservación, sabemos que tenemos que adaptar esta norma a nuestras necesidades y a la realidad de que trabajamos con documentos sensibles. Quería mostrarles lo que pasa normalmente antes del COVID. El área de conservación y restauración hace supervisiones, ya sean a solicitud de las entidades y entidades públicas o privadas. Visitamos los repositorios, obviamente, que es la parte más importante para nosotros, para saber cómo se encuentra la documentación, su estado de conservación. Y nos encontramos con este tipo de polvillo que se asienta en la documentación, con el polvo que al asentarse en el metal empieza a corroerlo, se pega a las paredes del lomo de los libros, causando poco a poco el deterioro de los mismos. Entonces, si esto pasaba antes del COVID, antes de que llegue este virus, la preocupación de nosotros es, ¿qué ha pasado después? Si nosotros tenemos muchos problemas en nuestros repositorios, aún estando con personal archivero en su vida cotidiana, entrando, saliendo,
seguramente entrando el personal de mantenimiento, prendiendo las luces, ventilando los repositorios. Este problema considero que se ha exacerbado cuando se ha cerrado estos repositorios. ¿Por qué les hablo de esto? El fin es cuidar y prevenir la salud de los archiveros, de los usuarios. La documentación no se puede cuidar sola. Si nosotros no estamos al pendiente, si no adoptamos las medidas de conservación adecuadas o mínimas que debería tener nuestros repositorios, no habría un trabajo archivístico. No podríamos tampoco seguir la documentación. El polvo contiene diferentes partículas que se mantienen suspendidas en el aire. Estas partículas están conformadas por combustibles, por restos orgánicos, por arena, tierra, polen, microorganismos como las bacterias y los hongos, y también pequeños insectos como los ácaros. Ahora, si ustedes observan, este polvo es muy diferente al color de este, por ejemplo. Yo creo que los que me están acompañando son muchos archiveros y saben que esta es la realidad de muchas de sus estructuras donde están sus locales de archivo. Y sí hay diferencia entre el color del polvo entre uno y otro. Como les mostré, el polvo, al tener partículas también metálicas y estar favorecido de un medio ambiente donde hay alta humedad, con el tiempo empieza a corroer nuestras baldas. Y si no hay limpieza, pues esto va a ser mucho más grande el deterioro. Ustedes se asoman a su ventana y verán pues que hay que estar limpiando. Hay que estar limpiando esto. Ahora, todo este polvo se ha suspendido sobre nuestras unidades documentales y sobre nuestras estanterías. Hago mención a todo esto porque nuestra realidad difiere incluso de los países vecinos. Aunque en una de estas fotos hay una foto síntesis de un país vecino, pero en este caso es un problema de descuido. Pero los archivos a nivel nacional, muchos, tienen los problemas, pues por ejemplo acá, ¿no? Pueden observar que hay una humedad, que hay salitre, que la pintura se va saliendo y el polvo también se genera en el interior de nuestros edificios, de nuestras casas, no necesariamente ingresa. ¿Y a qué se debe esto? Pues se debe a por ejemplo, a la antigüedad del edificio, a los materiales con que fue construido ese edificio y, en muchos casos, la falta de limpieza. ¿Qué va a pasar con documentos o con repositorios que han quedado en esta situación? Si esto ha sido en una supervisión y hemos encontrado su realidad del archivero, no porque él no quiera trabajar la documentación, sino porque nunca se destina un presupuesto adecuado a los archivos. Entonces, en este caso sí hay mucho descuido de este archivo, donde no debería dejar este tipo de residuos. Esto va a atraer insectos y plagas de roedores. Fíjense acá, este es el piso de uno de los archivos que se visitó. Entonces se empieza a descascarar. Esto va a generar el polvo interno, que
si estamos pasando, el caminar se va transportando y va a sedimentarse sobre nuestros documentos. Nosotros tenemos que cuidarnos de contraer el SARS-CoV-19, lo que no podemos permitir ninguna institución de archivo y nosotros, los encargados de archivos, es que nuestros trabajadores, nosotros mismos, vayamos a tener otra enfermedad. El polvo puede causar estas infecciones cutáneas, irritación nasal, conjuntivitis provocado por microorganismos o bacterias. En realidad, en la acumulación de las partículas que hay en el polvo, sí traen muchos problemas en nuestro organismo. Y esto ya lo veíamos mucho antes. Ustedes deben conocer que en las charlas de conservación siempre hemos hablado de la bioseguridad y los archiveros siempre han manifestado que han tenido muchos problemas de salud. Por tanto, en nuestros repositorios, por lo menos a nivel nacional, sí tenemos problemas internos de una contaminación ya ambiental. Más ahora habría que sumar lo del virus, del SARS. Considerando los lineamientos de la resolución ministerial y la propuesta que ya se elevó es que el documento que se ha emitido o se prepare otro documento, pero que considere algo de una secuencia lógica, una ventilación y una limpieza previa a hacer uso de nuestros documentos. ¿Por qué la ventilación? Y acá voy a apelar a que ustedes hagan un recuerdo de sus archivos y vean pues si el polvo que se acumulaba en sus repositorios era de un color mucho más claro que el polvo que he visto en otros lados, que es más oscuro, pues ustedes pueden considerar la ventilación del repositorio en un día o dos. Pero en los repositorios locales de archivo, donde la acumulación de polvo es un tanto grotesca, negra, y que sí han tenido problemas alérgicos, es necesario que mínimo se ventile el repositorio antes de ingresar 3 días. Es decir, entramos al repositorio, abren ventanas, puertas, que todo lo que permita el ingreso de aire para empezar a circular ese polvo que ha estado sedimentado, pero a la vez que ha creado ciertos gases y que pueden, al momento de ingresar, aún estemos con mascarillas, pueden traernos consecuencias de otras enfermedades. Entonces, esto estamos proponiéndolo a criterio de ustedes. La propuesta es entre 1 y 3 días, pero cada uno adopta los documentos técnicos para que puedan mejorarlos y adaptarlos a su realidad. Posterior a esta limpieza, deberán tener un equipo de personas que realicen la limpieza sobre las instalaciones de documentos y también sobre las unidades de conservación o los libros. Para esta limpieza, solamente superficial, no se pide que retiren las unidades de conservación, sino que la idea es, el retorno es muy pronto. Entonces, hay que trabajar con el área de logística o abastecimientos para indicarles que es necesario, antes de usar los documentos, que haya esta limpieza. Entonces, solamente superficial, usamos las aspiradoras, de preferencia que sean aspiradoras de agua, y limpiamos, pasan a limpiar. No los bordes superiores, bordes frontales de los documentos y de las unidades de conservación. Entonces, también pueden, si el polvo está muy sedimentado, pues hay que pasarlo
los trapos embebidos de alcohol, no mojados de alcohol, embebidos, humedecidos con alcohol de 70 grados, pero en las superficies de la estantería. Y si tenemos encuadernaciones o empastados o cajas de material plastificado, pues sí se puede pasar alcohol. No pasaremos estos trapos con alcohol sobre las hojas de los documentos, ni menos fueran cubiertas de por ejemplo, cuero, pergamino o cartón. La otra propuesta que se está haciendo es la desinfectación. Es muy diferente a la desinfección. ¿Por qué la desinfectación? Hemos recibido reportes de archivos en donde se encuentran cucarachas, donde se encuentran arañas y sobre todo que ha habido reportes de que ha habido picadura de las arañas en archiveros al momento de retirar un libro. Entonces, esa es nuestra realidad nacional. Entonces, muchos expertos podrán decir, no, entra la desinfección, no la desinfección, pero ¿qué hacemos cuando nuestros repositorios antes del COVID ya tenían este problema? Ahora que estamos con unos repositorios cerrados y tienen un medio ambiente adecuado, no hay luz, no hay presencia humana, entonces estos insectos es muy posible que se hayan proliferado. Lo mismo ha pasado con los roedores, porque es cierto que tenemos estos visitantes en algunos archivos. Esto también me hace recordar que una de las consultas que nos hicieron es ¿qué voy a hacer? Porque he ido a mi centro de labores a retirar unos documentos de la oficina, solo de la oficina, no del repositorio, y he encontrado que, si bien ha habido polvo, he encontrado huellas de roedores. No había gato, no había huellas de zapatos, sino huellas de roedores. Entonces, es evidente que esa archivera va a tener que proponer una desratización antes de ingresar a laborar. Acá quiero mostrarles las diferencias de los tratamientos. Desinfectar es un proceso físico-químico que inactiva agentes patógenos, tales como bacterias, hongos y virus. Nosotros no estamos proponiendo la desinfección en los documentos, porque el tipo de desinfección que propondría la Dirección de Conservación sería muy especializada para el caso de los documentos y hablando de insectos bibliófilos. Para poder eliminarlos, usaríamos quizás ozono, o si no, luz ultravioleta o nebulización, un gas inerte. Pero sabiendo que no hay empresas en nuestro país que puedan hacer una desinfección adecuada, por lo tanto, no proponemos la desinfección, más sí la desinfectación. Esto cuando se pidan los TDR deben considerar que el veneno que se utilice debe tener piretrina entre sus compuestos, que son los menos dañinos. No digo que no son dañinos, sí, pero se supone que cuando termine la desinfectación se deja ventilar el espacio. Y nosotros los archiveros tenemos que colocar en el TDR pues, la información de que no se puede pasar el veneno o el gas sobre la documentación. Este tiene que ser dirigido techos, paredes, pisos, y si, bueno, errar es humano, podría pasar algún tipo de involuntariamente el gas o el veneno va dirigido a los documentos, entonces es preferible que se forren todas las estanterías con plástico antes de hacer la desinfectación. Les informo que sanitizar reduce, pero no necesariamente elimina microorganismos del medio ambiente ni superficies, y la derratización, pues, que es la eliminación de estas plagas de mamíferos. A la consulta, ¿qué cuidados debo tener para no contagiarme?
Para muchos de los archiveros, el pedido que se hace a nivel mundial de usar respiradores, guantes, incluso lentes de seguridad, no nos puede llamar la atención. Nosotros hacemos esto constantemente, usamos todos estos tipos de implementos, en tanto más parecemos hospitales o clínicas. Quizás acá podríamos agregar las caretas que han salido, que podría estar dirigido a los que sí van a tener contacto directo con nuestros usuarios. Y de lo contrario, pues tener estos EPPs. Estos EPPs tienen que ya haber sido considerados en el plan de vigilancia y control del Comité de Seguridad y del Trabajo. Y si hemos estado usando esto antes del COVID, como archiveros nos siguen y que nos tienen que seguir dando estos implementos, y aquellos que obviamente no han tenido contacto con la comunicación, no trabajan directamente con la documentación, pues utilizarán otro tipo de EPPs, ¿no? Se dicen las mascarillas comunes o respiradores quirúrgicos. ¿Qué vamos a hacer? El distanciamiento físico es obligatorio entre usuarios y compañeros de trabajo. Ya no habrá las reuniones y las conversaciones cercanas, sino pues lamentablemente tendremos que mantener nuestra distancia. Respecto al lavado, aunque suene un poco repetitivo porque lo hemos escuchado muchas veces con la información que tenemos, es evidente, los médicos dirían, no utilicen tantos EPPs, solo lávense las manos, pero nosotros tenemos el problema de microorganismos, que no es el virus, sino de microorganismos como bacterias y hongos, además de una alta polución en nuestros archivos, por lo tanto que sí tenemos que usar los EPPs. Ahora, es importante el lavado de manos porque les comenté en una de las diapositivas que este virus tiene una envoltura lipídica. Lipo viene de grasa. Cuando se junta con el jabón, se acoplan fácilmente de manera que el virus queda inactivo. Por eso es que nos recomiendan tanto que usemos el agua y el jabón. Y el jabón, pues no un ratito, sino pues mínimo unos 20 a 40 segundos. También nos evitaremos de tocar la zona T de nuestra cara, que ya sabemos que son estas partes de nuestro rostro por donde pueden ingresar el virus. ¿Cómo manipulo los documentos? Bien, nosotros siempre hemos estado provistos de nuestros EPPs. Quizás la imagen que les muestro acá, que estoy señalando, no es la manera correcta de usar el respirador. Y muchos hemos tenido el problema de que no podemos respirar, nos incomoda. Sin embargo, vamos a tener que usar de manera correcta porque ahora nos tenemos que cuidar más de este virus. Y en las oficinas, archivos centrales, considero conveniente que utilicen una carpeta de plástico donde puedan trasladar la documentación de oficina a oficina o si no de escritorio a escritorio. ¿Por qué? Porque el plástico, aunque mantiene el virus por más de 8 horas, nosotros si empezamos a limpiarlos con alcohol, también estaremos desinfectando este material. Una recomendación, sobre todo para las oficinas, es que no tengamos adornos, portarretratos y otras superficies donde pueda permanecer el virus y que se nos dificulte la limpieza. Nuestra limpieza esta vez va a exacerbarse. Todos deberíamos tener, cada persona debería contar con su alcohol para limpiar su superficie de trabajo y lamentablemente cada vez que se acerca a alguna persona, pues al irse empezará a limpiar, ¿no? Respecto a las medidas que debemos adoptar para la atención a nuestros usuarios, a nuestros investigadores. La sala no podrá estar como se ve esta imagen. Empezaremos a eliminar las sillas que se encuentran o que se encontraban contiguas una a otra.
dejando el espacio que corresponde entre 1,50 m y 2 metros, y de esta manera estamos reduciendo el aforo que también la norma nos exige. Yo creo que lo más importante que va a tener que ocurrir es hacer el trabajo a través de las citas con nuestros usuarios. Esta es la manera que podríamos reducir y saber cuántos van a venir por día, cuánta documentación nos está pidiendo, y previamente saber que el archivero va a tener que retirar de los repositorios ciertos documentos, y los podemos, por ejemplo, adaptar un espacio, una mesa, donde se coloque la documentación que va a ser solicitada por esos usuarios el día que ya se concertó la cita, y se ponga un letrero con su nombre, de forma tal que el archivero que está dando atención no tenga un contacto directo o evite el contacto con el usuario. Entonces, le entrega la papeleta de préstamo, la firma, y el usuario lo que hace es recoger esta documentación, la lleva a su área de trabajo, que previamente pudo haberla desinfectado. Por eso es necesario que tengamos a mano el papel toalla, el atomizador con alcohol de 70, y le vamos a dar la seguridad de que ellos mismos están limpiando un espacio en la que pueden suponer que el que antes estuvo ahí pudo haberlo contaminado. Devuelve la documentación al espacio que hemos previsto, hace su limpieza con el papel toalla y desecha todo esto, incluso el guante puede desecharlo al tacho que debe estar debidamente identificado. Nosotros, posterior a que vayan saliendo los investigadores, usuarios, considero conveniente también que se pueda estar rociando el alcohol dentro del tacho. ¿Cómo va a ser la atención a nuestros usuarios internos? Acá es un poco complicado decir que van a estar aislados los documentos. En esta anterior diapositiva quería comentarles que el tiempo que estamos sugiriendo nosotros es que sea un aislamiento de 14 días. Pero ¿qué va a pasar internamente? Nosotros iremos a laborar, y evidentemente hay que producir cierta cantidad de documentos como parte de nuestro trabajo. Acá sí habría que tener mucha consideración en nuestros funcionarios para saber que las metas no van a ser las mismas que se habían propuesto, porque primero prevalece el cuidado de la salud de las personas, y ese cuidado significa que cumplimos con ciertos protocolos de tiempo de atención de estos documentos, basados y suponiendo que están contaminados con el virus SARS. Importante que el área que contiene documentos pueda definir claramente qué serie se va a describir y digitalizar, de forma que la traslade a estas áreas, ya sea en un contenedor de cartón o de plástico. Previa verificación, los señores de la cantidad de folios que han mandado el área usuaria, pues dejará nuevamente la documentación, y considero que podría ser unos 3 a 5 días. ¿Por qué? Las recomendaciones nos dicen que hay que pensar que todo está contaminado. Es mejor pensar así a que dejarnos llevar, que con el paso del tiempo vamos perdiendo el cuidado que debemos tener al usar nuestros EPPs. Cuando devuelvan estas áreas, pasará lo mismo. El área receptora tendrá que tener previa verificación de los folios que han sido devueltos y la misma consideración de aislarlos por 3 o 5 días. ¿Por qué es menos en este caso? Es menos porque, considerando que ya ha pasado o hemos pasado todos por el protocolo que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo ha implementado,
Significa que nos han hecho la medida de nuestra temperatura, estamos ingresando con los EPPs y aparentemente estamos todos sanos. Esto no significa que no nos tengamos que cuidar entre nosotros y mantener el distanciamiento de persona a persona. Pero mientras no haya un reporte de algún compañero de trabajo al haber adquirido este virus, y hay una demanda de trabajo que también tenemos que compensar por el tiempo que hemos estado afuera, entonces es preferible que internamente el tiempo de aislamiento sea máximo 5 días. ¿Cómo hacemos este aislamiento? Nos devuelve el documento el usuario y el archivero encargado de la manipulación de estos los debe llevar a un espacio ventilado y colocarlos sobre un mueble. Acá es muy importante que el documento que se coloque o los documentos que van a estar aislados deban tener una nota que diga el tiempo de cuarentena, o sea, fecha en que ingresa a aislamiento, no cuarentena, es decir, ingresa el 1 de julio y pasando el 15 de julio debería estar libre y disponible para el préstamo de usuario y de lo contrario para llevarlo al repositorio. Esto también nos va a permitir que cuando tengamos nuestras citas podamos tener la relación de los documentos que están en aislamiento y podamos decirle al usuario que sabiendo en cuánto tiempo con el virus sin programar, se puede programar la fecha de su visita. Pero yo regreso a la realidad de nuestro país. Muchos archivos comparten el área de trabajo con la misma sala de usuarios y el repositorio a su alrededor. Entonces, el archivero puede decir, no hay suficiente espacio. Por lo tanto, se sugiere, y estamos sugiriendo en esta ampliación del documento, el uso de estas cajas debidamente con agujeros que permitan una ventilación interna para que no se diga que se mete el documento y puede crear un tipo de microclima. Nosotros tenemos que adaptarnos a nuestra realidad. Otras realidades son diferentes, tienen espacios, tienen incluso sistemas de ventilación adecuados. Nosotros no. Y entonces hay que adaptarnos y hay que hacer algo. A no hacer nada es mejor. Entonces, dejamos los documentos en estas cajas, quizás debajo de alguna mueble, y los mantenemos ahí lo mismo, con una nota, diga cuando ingresa a aislamiento y cuando termina el aislamiento. Respecto a la pregunta, ¿cómo desinfectamos los documentos? El área de conservación definitivamente se niega a proponerles una desinfección. Ya les expliqué que una desinfección en documentos es muy especializada y por lo tanto basta con el aislamiento y el tiempo que se les propone de 14 días. ¿Por qué no? Yo sé que todos se preocupan, pero si yo lo puedo hacer. No, porque no conocemos el material, el papel es muy susceptible, es higroscópico y rápidamente capta lo que está en el ambiente. Es decir, cuando les hablé del polvo, por ejemplo, un polvo sedimentado, donde no haya limpieza y con una humedad adecuada, el polvo va a ingresar a las fibras del papel. Ahí empieza a oxidarse, pero esto se ve con el tiempo. Entonces, si decimos desinfecten con algo, pues pueden causar mayor problema, como se ve acá, el corrimiento de tintas, quizás las arrugas en el papel, lo que implicaría que ustedes tengan que hacer otro tipo de tratamiento. Y la idea es ni perder el tiempo con esto y sobre todo no realizar lo que no se puede conocer. Ahora, como les decía, cuando el material es higroscópico, por ejemplo, en este caso,
Ya el material está antiguo y ha acumulado tierra. Le llega algún desinfectante húmedo, empieza a formarse aureolas, estas manchas. Entonces, es mejor que ustedes cumplan con el aislamiento de sus documentos y en el tiempo que se está proponiendo. ¿Cómo va a ser el ingreso a los repositorios para la devolución o retiro de los documentos? Pues después de estar aislado la documentación en el tiempo que se les está proponiendo, el archivero ingresará, y acá hay una X porque esta archivera no está usando sus EPPs adecuados. No se está cuidando. Entonces, bueno, ustedes ya saben lo que tienen que usar, pero previamente al ingreso tendrá que pasar por una desinfección. Para eso puede ser con hipoclorito de sodio, rociado, o si no, haciendo uso de estas bandejas donde se coloca el desinfectante, pisamos y luego hay un trapeador donde hay que sacarlo, ¿no? Para evitar acumulación inmediata en repositorio y evitar llevar el virus. Ahora, acá también se dice pues, que nadie, ninguno de nosotros va a recoger el virus no se eleva, no se levanta, pero a estas alturas hay que tomar ciertas medidas. Y además estaríamos cuidando nuestros repositorios que paran infectados de microorganismos y que se pueden trasladar, eso sí, a través de los zapatos. Conclusiones. Bueno, acá es muy importante que tengan en cuenta la propuesta de la ventilación previamente y la limpieza. En algunos casos pueden considerar la desinfectación. El personal debe estar debidamente protegido con su EPP, contar con los materiales que ayudan a la desinfección, aislar los documentos por 14 días y queda prohibido la desinfección de los documentos en soporte de papel. Colocaba esta imagen, si bien es un tanto que hace reír, no pretendemos ingresar a los repositorios de esta forma, sí con los EPPs que ya mencioné, y mientras cumplamos el lavado de nuestras manos, el cuidado de, por ejemplo, el mandil, mandarlos a lavar con mayor frecuencia que lo que hacíamos anteriormente, estaremos protegiéndonos a nosotros y protegiendo a nuestra familia. Bien, muchas gracias por su tiempo y atención virtual. Quiero despedirme a nombre de nuestro jefe institucional, que también nos ha acompañado en esta charla y que agradece a ustedes, lo mismo que yo, la atención que han tenido en este tiempo, en este horario. Dejamos estos contactos, estos correos, para si necesitan hacer algún tipo de consulta referente a lo que nos atañe en este tiempo, que es lo del virus, o en otro caso de otro tipo de consultas. Voy a dejar de compartir pantallas. Muchas gracias.